¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos hoy con un programa con temas distintos, variados y poco de política para hacer lunes. Vamos a arrancar con el tema de educación sexual en las escuelas, para los chicos más chiquititos, cómo se está trabajando y qué es lo que viene de nuevo. Por eso estamos con Andrea Travaini del Instituto de la Mujer. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buenos días. Andrés, ¿cómo le ¿Qué va? tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, estuve leyendo en vista de la visita de Andrea que hay datos realmente que yo los desconocía, me sorprendieron, puedo decir, me preocuparon, serían un poco hipócritas si dirían me preocuparon, porque realmente ahora te preocupas dónde vive. Pero sinceramente sí, me golpearon. Que haya tantos embarazos adolescentes, es como que por algún lado mío hay como un dolorcito, no sé. Bueno, y esto... Quizás sea injusto con la vida, pero es lo que siento. Pero está bien, viene también a coto de lo que es el tema de la educación sexual y las demoras para la implementación y cómo se está trabajando. Sin lugar a dudas. Por eso es interesante el material que se va a presentar, ¿no? Que es una recomendación además para incorporar en las escuelas. Pero sí, contanos el inicio de todo esto. ¿Qué es el material y sobre qué se ha trabajado? El material es un libro que editó, que hicimos la recopilación de nuestro trabajo desde el Instituto de la Mujer y que se lo mostramos a la editorial Homo Sapiens, a ver si estaban de acuerdo y les gustaría hacer un trabajo conjunto y ellos poder editarlo, y finalmente así fue. Tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo fundamentalmente en un trabajo que hicimos en algunos jardines de infantes y en algunos grados del nivel inicial, la primaria. Claro. Bueno, nosotros ahí tuvimos una experiencia donde empezamos a trabajar en relación al buen trato, a los juegos y a los juguetes, que los juegos y los juguetes sean no sexistas y no violentos. Y hicimos un trabajo no solo con los chicos, sino que también trabajamos con los educadores y con los padres y las madres. ¿Qué es no sexista? No estereotipar, digamos, no pretender que las mujeres solo jueguen con muñecas y que los varones jueguen con camioncitos. Digamos, poder pensar que varones y mujeres pueden jugar con los mismos juegos sin que lo rosado y lo celeste nos divida, como culturalmente o como habitualmente está pensado. Yo me imagino padres, ya los míos son grandes, así que puedo hablar con ese margen de libertad que permite esto, ¿no? Padres que con gusto vean que sus hijas pequeñas jueguen con autitos, con camioncitos. Sí, es más fácil. No me imagino a niños jugando con cacerolitas y demás. Sin embargo, digo, a ver, lo que pasa de niño después tiene que ver mucho con lo que uno reproduce de grande. Digo, cuando yo iba al jardín teníamos el rincón de la mamá y el rincón del papá. Sí. El de la mamá reproducía los quehaceres domésticos. Sí. Era una cuestión cultural, ¿no? Claro, y el de los varones era el más divertido, porque era el que podían jugar, el de los vagos, crear. El de los vagos. Digo, tenían un montón de opciones que después realmente se veía a lo largo del tiempo reflejado en la vida para lo que de cada uno se esperaba. A ver, este trabajo es para chiquitos de jardín, ¿no? Sí, en realidad está pensado para los educadores y está dividido como en 3 bloques. Bueno, a partir de eso, perdón que te interrumpa después, pero ¿por qué pensamos o se habla del buen trato a la hora de pensar la educación sexual? Es una manera de entrar a hablar de educación sexual, es una manera de empezar a hablar de lo que para nosotros es no reproducir estereotipos, es una cultura de la no violencia. Nosotros, si podemos generar cambios culturales, vamos a trabajar, que es nuestro mayor interés, no solo en educación sexual integral, sino también en prevención de la violencia de género. Y bueno, es por eso que preferimos hablar de buen trato, porque hablar con chicos de jardín de infante de violencia de género, creo que no lo entenderían. No. Y sí, a través del juego y de los juguetes y de algunas recomendaciones, poder empezar a cuestionarse. Primero los adultos tenemos que cuestionarnos cómo educamos a varones y a mujeres. Si los educamos, el libro empieza con una pregunta que es si los educamos de igual manera. No. No. Claramente no. Y entonces por eso a partir de esa pregunta se desarrollan los capítulos del libro. Uno es una parte más teórica, después hay fichas de talleres que están pensadas para que algún educador dentro de lo formal o lo no formal, si tiene ganas de hacerlo, puede tomar esa ficha y llevar adelante el taller. A ver, dame un ejemplo de una ficha de un taller, algo y práctico. Bueno, a ver, uno tiene que ver cuando se trabaja el tema de la diversidad sexual y es una caja multicolor y a partir de ahí se empieza a hacer todo un juego. Y después también hay recomendaciones. Hay una fecha del calendario de género
para que los docentes puedan tener en cuenta algunas fechas y poder trabajarlas en el aula. Y después hay recomendaciones para comprar juegos y juguetes que sean no sexistas y no violentos, que nosotros lo trabajamos para el Día del Niño y de la Niña, también todo un tema ese. ¿Cómo se trabaja para dar educación sexual y no educación genital? ¿Qué es lo que se da hasta ahora? Digo, porque sí, está muy demorada la implementación de la ley. Hay que hablar de derechos. De las diferencias genitales, pero no de lo que es educación sexual. Hay que hablar de los derechos que tienen varones y mujeres. Nosotros hacemos mucho hincapié, sobre todo, digo, también pensándolo, son los mismos temas, nada más que se trabajan de distintas maneras, pero cuando estamos trabajando con los chicos del secundario también trabajamos todo el tema de violencia de género, de femicidio, embarazo adolescente, y ahí yo pongo como en cuestión si es un embarazo no deseado o no buscado, digo, porque muchas chicas que nos relatan de sus embarazos siendo adolescentes hablan de un deseo de ese embarazo. El problema es si era el problema, o lo que nos plantean es si era el momento para tener ese bebé. Y muchas, no es que hay como varias cosas que se ponen en juego. No solo puede haber desconocimiento no hay desconocimiento de la genitalidad, pero sí hay un desconocimiento del goce sexual. Y eso sí es preocupante, digamos, que no se pueda disfrutar la sexualidad y que siempre tenga que estar ligada a la maternidad. Me parece que en eso también tiene que ver con un cambio cultural. Sí. Digo, una mujer no se puede pensar si no es madre, pareciera, ¿no? El rincón de la mamá sigue reproduciendo esto. Hay bebés en el camino. No aparece solo la posibilidad de a lo mejor hacer quehaceres domésticos sin tener que tener un hijo a cargo. Y Andrea, recién hacía referencia a trabajo con chicos de la escuela secundaria. Sí. ¿Y cómo llegan nuestros hijos a la escuela secundaria? ¿Con alguna preparación, con algún marco? ¿O llegan? Con las mismas dudas, pero ayudados por internet. Iba a decir, con la misma duda que yo, o el mismo desconocimiento que mi persona cuando arranqué la secundaria, pero hoy ayudo con internet, que ante una duda vos entrar en... Sí, de cualquier manera la información, uno intenta que la información siempre sea lo más científica y veraz posible, porque también en esto, cuando la información es transmitida por pares, se transmite con prejuicios del quien lo dice, sin mala intención, ¿no? Con las propias fantasías, con los propios deseos. A veces nos encontramos con grupos de adolescentes que sí están más formados y que están más preparados para recibir cierta información, y con ellos uno puede avanzar un poco más. Con algunos hay que empezar con algo muy básico. Nosotros en el secundario estamos trabajando en 18 escuelas en conjunto con el equipo de Educación Sexual Integral del Ministerio, en una experiencia, la verdad que es muy interesante, por el impacto que causa, porque cuando vamos juntos, el equipo del instituto y el equipo del ministerio. El equipo del instituto trabaja con los alumnos y las alumnas y el ministerio con los docentes. Y entonces vamos desarrollando los mismos temas en paralelo. A ver, la idea es que en algún momento no se necesite la intervención de un equipo externo, sino que esto esté incorporado en la currícula y que cualquier docente pueda hablar de temas como la trata, el femicidio, el noviazgo violento, el embarazo, dentro de su currícula. Completo. Déjame completar con esto, porque hay una sensación para aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar o de vivir dignamente, entre comillas, de clase media de nuestra Argentina o de esta zona, hay un preconcepto, un prejuicio o un juicio definitivo en el cual solo se embarazan adolescentes la gente pobre. ¿Es así? No, es como, yo podría decir, lo que pasa es que, a ver, la gente... Solo es se lo drogan con los el tema, pobres. se drogan los pobres, o tienen abusos sexuales los pobres, o la violencia de género se da solo en las mujeres pobres. Tiene que ver con la cantidad de recursos simbólicos y económicos que uno tiene para afrontarlos. Digo, también sabemos que en la interrupción del embarazo se mueren las mujeres pobres, porque las mujeres que tienen recursos lo pagan en una clínica privada y lo hacen en las condiciones, en las mejores condiciones o en los sanatorios. Digo, bajo otro nombre. Entonces, bajo otro nombre, y entonces nos enteramos de los embarazos de las mujeres pobres, o de las muertes por abortos mal hechos de las mujeres pobres. No, me parece que no es así, digamos, lo vemos, nosotros atravesamos en el trabajo escuelas de todas las clases sociales y
los atraviesan a los adolescentes los mismos temas a todos. A ver, las preguntas de los niños, los adolescentes sobre lo que es educación sexual o genitalidad incluso, ¿surge naturalmente o todavía hay cierta vergüenza o un prejuicio? Se pregunta en clase, si no, falta un tiempo de recorrido, digamos, hay que instalarlo, el docente tiene que instalarlo. Sí, hay que instalarlo, al tema hay que llevarlo. Me parece que muchas veces el primero que tiene el prejuicio es uno, y entonces ahí cuesta ir a jugar con el resto, con eso. Yo, en relación a esto que decía al principio, de un padre viendo a jugar a su hijo con una muñequita, hubo un momento, una de las experiencias fue que... Yo lo negué, yo dije las cacerolas. Pero fue en una escuela, y fueron los padres y las madres, tenían que llevar juguetes para jugar con sus hijos. Y entonces nosotros mezclamos todo, estaban todos los juegos puestos a disposición. ¿Llevaron los padres y las madres o las madres se encargaron de llevar? Pedimos que vayan padres también. Y un nene agarró una muñeca y el padre no lo resistió y se la sacó y le dio una pelota. Dice, no, porque con esto se va a entretener mejor. Claro, está muy bien. Claro, yo hubiera hecho lo mismo. Tiene que ver claramente con... Pero escúchame, Andrea, Flor, no nos engañemos. Si llegaba un padre con una muñeca, con una Barbie, ¿qué decía el resto de los padres y las madres? A ver. No, ustedes son madres. Irreproducible. Es irreproducible lo que... Claro. Y fíjate vos que en el hecho de decir es irreproducible, y prejuicioso, estamos nuevamente... es prejuicioso. El problema somos nosotros. Después pedimos, después trabajamos y así. Queremos trabajar por la democratización de los roles al interior del hogar. Si no podemos soportar ver a un varón pequeño jugando con una muñeca, digo, ese varón... poco va a entender después cuando sea padre que tiene que cambiarle los pañales o acunarlo para que se duerma. A ver, tengo una pregunta que no sé si está contemplada en todo esto, el trabajo que se hace con los chicos, con los docentes y demás. Y tiene que ver con los cuidados a la hora de disfrutar de las relaciones sexuales y del gozo. ¿La mujer es más permeable para los cuidados? ¿Sabe más cómo cuidarse? Que el hombre es menos permeable a cuidarse a pesar de saber a veces, porque tiene que ver. Se habla de las campañas, de distribución gratuita de preservativos, todo lo que quiera. ¿Quién se cuida más? Me parece que las mujeres se cuidan más por el temor a quedar embarazadas. Me parece que tiene que ver mucho más con eso. Y que eso también, digo, muchas veces eso impide, cuando uno habla, sobre todo con los adolescentes, porque también uno puede pararse, desde yo te puedo enseñar o mostrar los métodos anticonceptivos para que te cuides, porque es una forma de ejercer un derecho, pero que disfrutes tu sexualidad, o la otra, decirte, mirá, cuidado, porque si vas a quedar embarazada, entonces me parece que la manera en que se encara una relación no es la misma, con el miedo a lo que puede pasar, a lo malo que puede pasar, o con los derechos que una mujer tiene que tener, a cuidarse, a poder, porque también es una elección, cuidarse y poder decidir con quién, cómo y cuándo tener relaciones sexuales. Y además que eso hay que empezar a hablarlo mucho antes, digo, porque ahora la edad de inicio de las relaciones sexuales no es la misma que hace 10 años, 20. O es la misma, nada más que ahora nos enteramos que es la misma. ¿Sí? Digamos, me parece que sí, porque si nadie no, se pone rojo diciéndolo, digamos. No, también como que nosotros me parece que metemos a los adolescentes en un ritmo muy grande y después les pedimos que frenen. Digo, somos los propios padres a veces los que aceleramos un montón de cosas y después les pedimos para otras que tienen que frenar. O sea, a lo mejor hay que frenar a tiempo, poder sentarse, escuchar lo que nos preguntan y contestar en la medida en que nos van preguntando. Ni más ni menos, y tampoco hay que mentirles, digamos, porque me parece que la primera información, que es la que reciben de la familia, aparte de la que puedan recibir de la escuela, tiene que ser información veraz y lo más científica posible. Y si no lo sabemos los padres, siempre por suerte hay libros y hay un montón de gente y profesionales a los que consultar. ¿Cuándo va a estar a disposición el libro, el material? Y esto lo hace la municipalidad. Sí. ¿Hay algún compromiso de la provincia como para sugerir la utilización del material en las escuelas públicas? Porque... Sí, vamos a hablar. De hecho, venimos trabajando muy bien con el Ministerio, así que la sugerencia va a ser que el Ministerio lo recomiende para que esté a disposición en las escuelas públicas. Y lo vamos a presentar el jueves 4 a las 11 de la mañana en el Salón Carrasco del Palacio Municipal con la intendenta y con la gente de Homo Sapiens, así que ahí quien quiera ir. ¿Y el libro un costo accesible? Va a ser accesible, sí, va a ser accesible. Sí, va a estar a disposición a partir del viernes en la librería en Homo Sapiens, sí.
Vos porque querés que te regalen uno, me parece. No. Sí, te lo vi en la cara, Además, disculpame que diga a mí ya me bombardearon la pregunta. yo así que te- Me llega tarde. ¿Cómo preguntan los chicos? ¿Qué dicen? ¿Pirulín? ¿Cómo dicen? No, a mí mis hijos preguntan por el nombre. Yo siempre les Claro. hablé por el nombre, nada de Está bien. sobre nada. Y preguntan, la verdad que estábamos No hay estábamos sobrenombre. Y a mirando. ver, igual, utilizar sobrenombres, ¿está mal? No sé si está mal. Tiene que ver con, a ver, también uno, viste, no se puede poner en la exigencia de que es como te va Claro, nombre saliendo. Lo que pasa es que en científico. algún momento le tenés que decir de verdad cómo es Claro. el nombre. No puede estar todo el tiempo con los adjetivos. Con el apodo. O con el apodo que cada uno le va poniendo. Pero cuando- los chicos preguntan y la verdad Claro. que la televisión es un motivador para preguntar un montón de cosas. Digo, yo Y tengo para así como... confundir un montón de más. Sí, pero no tanto. A veces cuando miran noticias, yo me acuerdo cuando se aprobó el matrimonio igualitario, en mi casa fue todo un debate de explicar, y ahora, ¿cómo es esto? De poder explicarlo, y ahora aparecen temas como el alquiler de vientres y un montón de otras cosas que hay que poder explicarlos, porque forman parte de la realidad en la que vivimos. Entonces hay que... Justamente de alquileres vamos a hablar en un ratito. Exactamente, bueno. Sí, sí. Andrea, muchísimas gracias. Gracias, No, Andrea. por favor, gracias a Gracias, ustedes. No se vaya, volvemos enseguida. É impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte, eu sou daqui, eu